¿Qué paso sigo para crear una macro relativa, Verónica? Ah, tiene que poner en macros. Primero hago clic a macros y Ujú. luego, Ah, después pone usar, no, espere. ¿usar qué? Allá, usar referencia relativa. Claro, antes de crear una macro relativa, siempre hacemos macros primero y luego usar referencias relativas. De esa Ujú. forma le estoy indicando que quiero crear una macro relativa. Entonces, una vez que ya indiqué eso, recién, por ejemplo, me voy a ubicar acá, a ver. Recién Ahí ahí, creo que después se pone grabar. claro, recién vuelvo a hacer macros y grabar, para que comencemos a grabar lo que va a ser una macro relativa. Entonces ya le tengo Ujú, que hacer una combinación de teclas, control T, por ejemplo, ¿no? Acepto. ujú. La macro 3, ya existe, mire, ya existe una macro asignada a esta tecla. Es que yo tengo varias macros en esa hoja. Entonces, como ya existe una macro, con esa combinación no me acepta control T. Tendría que buscar otra letra, ¿ve? Eso es lo que le decía. A ver, por ejemplo, Control F, profesor. control F, ya, control F minúscula. Entonces, ahí recién acepto. ¿Ve? Ahora sí me aceptó. Ahora sí yo puedo hacer cualquier proceso. Inclusive podría usar la fórmula suma, porque la función suma. No necesariamente tengo que hacer eso, nada más suma. Selecciono el grupo de valores que voy a sumar. Cierro paréntesis y pulso enter. Ya obtuve el resultado, ¿se dan cuenta? Y ahora recién ya vuelvo a detener la grabación. Ahora puedo detener la grabación. Ya he creado una macro relativa. Me ubico aquí entonces. Control F lo activamos, ¿no, Verónica? Sí, profe. Control F. ¿Ve? Sumó el grupo de valores este. Ahora, como es relativa, ya no debe, cuando pulso Control F, debe sumar este otro grupo de valores ahora. A ver, Control F. ¿Ve? Sumó ese grupo de valores de ahí. Ahora, igual, Control F. ¿Ve? Sumó el otro grupo de valores. Porque es una macro relativa. De acuerdo a la posición que se encuentre, suma el grupo de valores que están hacia arriba. O sea, ¿por qué? Porque así indiqué yo al momento de creación de la macro relativa, ¿no? Y a ver, Luis. Profesor, me pone mi punto. Sí, sí, de todas maneras. Luis, ¿me escuchas? Ah, no, Luis no tiene problemas con no me va a poder hablar, disculpa. A ver, Ronaldo, Profe, dime, Ronaldo, quiero crear una macro absoluta, perdón, que sume los dos primeros valores de la columna y lo reste con el último valor. Una macro absoluta, ¿qué hago? macros. ¿Y dónde me ubico? ¿En cualquier lugar? No, ¿Dónde me tengo que ubicar? espere. En, en C8. Sí, pero cuando yo hice el ejemplo anterior, yo estaba primero aquí y luego recién hice el proceso acá, ¿no? Eso uno depende de dónde, cuándo quiero crearlo. Por ejemplo, supongamos yo lo puedo dejar acá, ¿sí? Y luego, ¿qué hago, Sí, Ronaldo? macros. Ya, Grabar macros. solo eso. Sí. Luego, ya, se va a llamar Macor 4. ¿Qué combinación le puedo dar? Control O. Control O. Ya, control O minúscula por si acaso. Siempre tienen que diferenciar eso. Ya, ahora sí acepto. Ya se comienza a grabar, me ubico aquí. Y voy a hacer una macro que sume los dos primeros valores y lo reste con el último valor. Pulso Enter, ya tengo el resultado y ahora detengo la grabación. Listo, ya he detenido la grabación. Entonces yo
como era control O, ¿verdad? Para ejecutarlo. Sí. Control O. ¿Ve? Sumo ese grupo de valores. Ahora me voy a ubicar acá. Control O. Ah, ¿ve? Siempre se va al mismo lugar para el resultado y para hacer el proceso para esos datos que inicialmente se crearon. Siempre se va ahí. No es como una macro relativa, porque yo me iría acá y pulsaría control O y debería hacer los procesos con esto, pues, si lo hubiese creado con macro relativa, ¿no? Entonces, en este caso lo has creado tú como una macro absoluta y con control O, la combinación de teclas para ejecutarlo. Entonces, esa es la idea. Ahora sí se entendió, claro, la idea. La semana pasada no sé qué pasaba, que no quería hacer el proceso, realmente, no, yo mismo no entendí. Bien. Pero como ustedes ven, uno puede ir creando diferentes macros en una hoja y todas se van a ir mostrando en la ventana que se va a activar cuando yo hago clic a ver macros, ¿ve? Aquí aparecen todas las macros. Aquí aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macros, ¿ve? Pero ¿por qué aparecen tantos si yo solamente he creado 4? Ustedes me pueden decir que han creado 4 nada más, ¿verdad? Sí, han creado ustedes 4, macro 1, macro 2, macro 3, macro 4, pero ¿por qué aparece prueba 1 y prueba 2? Ah, eso aparece porque esas macros ya estaban creadas antes de abrir la hoja. ¿Ay, quién los creó? Yo los creé, porque yo quería explicarles otra cosa, ahorita les voy a explicar eso, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene muchas macros, las macros se van acumulando en esta ventana. Entonces yo podría de repente querer ejecutar esta macro, selecciono la macro y ejecutar. Es otra manera, si no me recuerdo la combinación de teclas o si no quiero estar yendo a opciones para ver qué combinación de teclas se activa, ¿no? Me selecciono esta macro y hago ejecutar y también se va a ejecutar. Y así cada una de las macros la puedo seleccionar y ejecutar y hace el proceso para el cual fue grabado. ¿Sí? Entonces, sí, pero entonces podría tener yo toda una lista de macros acá. Sí, podría tener una lista. Y es complicado estar buscando el macro que le di a uno, porque a veces no me recuerdo qué nombre le di, que es todo un problema, ¿no? Entonces, para evitar eso, para estar teniendo uno que acordarse de cómo se llama la macro y qué combinación de teclas le puse, porque imagínense, tenemos solamente 5 o 6 macros, ya a veces ni me voy a recordar. Entonces, para eso hay un procedimiento que se le llama insertar un botón de formulario. Pero ¿cómo es esto? Bien, les voy a explicar cómo es eso. Ustedes observarán en mi ventana de Excel que yo tengo la opción desarrollador, ¿verdad? Pero no sé si ustedes vendrán, alguien me podría decir si en su ventana de Excel, ábranlo un ratito por favor y vean si hay la opción desarrollador. Yo sí lo tengo porque yo ya había hecho la tarea de botones. Ah, ya. El, el desarrollador ya lo tienes, lo activaste, ¿no? Porque yo en Sí, el tema anterior dejé también, ¿no? El proceso, creo, ¿no? sí. Ah, sí, los que han revisado esa parte deben tenerlo, sí, cierto. ¿Qué cosa, profe? No, yo estoy hablando de que si ven que en su Excel que ustedes tienen, hay una opción que dice desarrollador, así como aparece vista, revisar datos, yo les preguntaba si existe una opción llamada desarrollador. Ah, ya. Por eso quería que vean. Ya. Después me fijo, profe, porque no estoy con mi laptop. Ah, ya. Ya. Ya, entonces, como ven, yo en la clase anterior les dejé el tema donde les explicaba cómo activar el botón desarrollador, la opción desarrollador en la Excel, porque no, por defecto Excel no lo va a mostrar. Si ustedes no han activado el proceso, no va a aparecer esta ventana desarrollador. Bien, pero ¿en qué me va a ayudar esta ventana de desarrollador? Esta opción desarrollador me va a ayudar a poder hacer un proceso de inserción. Aquí hay una opción dentro de desarrollador que dice insertar. Y dentro de las varias opciones hay varios controles de formulario. ¿Y cuál es el botón de formulario que voy a usar ahorita? Voy a usar
el botón que se llama botón control de formulario. Entonces le hago clic a esa opción y lo que hago una vez que hice clic ya estoy listo para agregarlo. ¿Cómo lo puedo agregar? Simplemente hago clic a arrastro y se agregó. Se va a agregar. Pero antes de que termine el proceso de agregación me dice, pero ¿con qué macro lo voy a asignar? ¿A qué macro voy a asignar? Supongamos que yo quiero asignarlo a la macro primera que yo creé. La que nosotros hemos creado, ¿no? La macro 1. Le asigno a esa macro y luego acepto. Entonces este botón que por defecto está apareciendo con el nombre botón 3 se le está asignando el proceso de ejecutar la macro 1, la primera macro que creamos. Cuando se agrega este botón de formulario, yo simplemente hago clic arrastro y se dibuja el botón. Pero por defecto aparece con ese nombre, no me parece adecuado. Ya, yo hago clic ahí, borro el nombre por defecto que aparece y le puedo dar el nombre que yo, si me quiero recordarme que tiene que ejecutar la macro 1 que se creó para hacer la suma de un grupo de valores en modo absoluto, lo puedo definir con macro 1 o ustedes le ponen el nombre más recomendable para lo que ustedes quisieran que se muestre, ¿no? Una vez que ya le di el nombre, hago clic fuera. Al hacer clic fuera, este botón de formulario ya se activó y cada vez que ustedes se acerquen a ese botón va a aparecer una manito indicando que al hacer clic ya va a ejecutar el proceso que ustedes quieran ejecutar. Por ejemplo, yo voy a ubicarme aquí y voy a hacer clic a macro 1. ¿Ve? Sumo esos valores. Me voy a ubicar aquí y voy a borrar ese resultado de acá para ver qué sucede. Me voy a ubicar aquí y voy a hacer clic a macro 1 y siempre suma. Es que recuerdan que la primera macro que creamos hace un ratito, que llamamos macro 1, se creó en modo absoluto. Entonces siempre va a sumar ese mismo grupo de valores, no importa dónde inicialmente deje la posición del cursor. Yo me ubico acá, igualito va a hacer lo mismo. ¿Ve? O sea, ya está haciendo ese proceso. Lo mismo puedo hacer para la segunda macro que creamos como macro relativa. ¿Recuerdan? Ya voy a agregar entonces otro botón de formulario para que pueda hacer ese proceso, ¿no? Hago insertar, botón, lo dibujamos donde nosotros creamos conveniente. Aparece la ventana de asignar macro y como yo lo quiero asignar a la segunda macro, hago clic aquí y acepto. Ya está. Como ven, siempre aparece su nombre por defecto. Yo borro ese nombre y le doy el nombre que quiero darle, ¿no? Que puede ser cualquier nombre. Listo. Hago clic fuera y ya ahora se ejecuta. Ya está activo para ejecutarse. Entonces me ubico aquí, hago macro 2. ¿Ve? Sumó el grupo de valores. Me ubico aquí, sume ese grupo de valores, me ubico aquí, sume ese grupo de valores. Entonces siempre el botón macro 2 va a ejecutar la suma de los valores desde la posición donde yo lo dejo el cursor. ¿Por qué lo creamos? ¿Por qué hace eso? Porque lo creamos como una macro relativa, la macro 2. Entonces así uno puede agregar botones de formulario que ejecuten procesos que uno quiere, ¿no? Y que se realicen de acuerdo a las macros que ya deberían estar creadas, ¿no? O sea, antes de insertar un botón de formulario ya tiene que existir una macro a la cual le asignaremos el proceso para que sea desarrollado por el botón de formulario. A ver, chicos, pregunto, ¿entendieron todos? ¿Hay alguien que no ha entendido la idea? Profesor, A ¿los ver, botones dime. para qué eran?
Los botones de formulario se utilizan para ejecutar una macro que previamente, que ya exista, que ya haya sido creada antes, pues, ¿no? Para no estar teniendo que acordarme de las macros, su combinación, no, ya tengo el botón de formulario, simplemente hago el uso del botón de acuerdo a lo que se planteó. Buenos días, profesor. Buenas tardes. Te has quedado dormido. Tened cuidado de levantarse más temprano, chicos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no haya entendido todavía? ¿Qué hago? A ver, yo pregunto ahora, dime, Brenda. Brenda. Sí, Bre- profe. Dime, Brenda, yo quiero crear otro botón de formulario que ejecute la macro 3. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo? Porque nosotros creamos 4 macros, ¿no? ¿Recuerdas? Macro 1, macro 2, Ajá. macro 3 y macro 4, ¿verdad? Sí. Entonces, yo quiero, así como estos botones, yo quiero agregar otro botón de formulario que ejecute la macro 3. ¿Qué debo hacer? ¿Quién quiere ganar un punto? ¿De qué decía, profe? A ver. No, yo quiero crear un tercer botón que voy a llamar macro 3. Yo. Ya. Profesor. Brenda, tú no has podido, ¿no? No recuerdas, no te has dado cuenta. No, profe. Ya, trata de observar, pues, Brenda, No, ¿qué profe. haces? Profe, va a A ver. insertar. Profe, va a insertar. Ya, Y Luego. ahí está el botón. El primer cuadradito es el botón. luego Luego te aparece lo dibujo, claro, lo arrastro para Ajá. dibujarlo. Y luego, Claro. Aprieto la macro que deseen, ¿no? en este Que caso, deseen. macro, El 3, macro 3. Aceptar. claro. Ujú, Ya Ya, se creó profe. la macro y Pero quiero le- cambiarle nombre porque el nombre por Ujú. defecto aparece así. Hago clic dentro y puedo Claro. borrar y escribir el nombre, ¿verdad? Macro Sí, 3. profe. Macro 3. Hago clic fuera y ya está. Ahora ya aparece Mi la punto, manito profe, ¿ah? porque ya se va a Ajá. ejecutar, ¿no? ¿Cómo, la Ajá. macro 3 fue absoluta o relativa? Absoluta. A ver, vamos a probar. Me voy a ubicar aquí. Ujú. Vamos a hacer clic a macro 3. ¿Fue absoluta o relativa? ¿Qué está Absoluta, haciendo? ¿no? Mira, si yo me ubico acá o macro 3, Relativa, profe. ¿ah? Relativa. Es relativa. Porque Ah, fíjate, relativa. Sí, claro, sí, porque si te das relativa. cuenta, ¿por qué es relativa? Porque si lo ubico, yo lo ubiqué aquí el cursor, el selector, y hice macro 3 y él quiso sumar estos valores, pero como no encuentra nada, dio el resultado 0. Claro. Pero si yo me ubico acá, hago clic a macro 3, y ves, suma esos valores de arriba, me ubico aquí, macro 3, suma los valores de aquí. Siempre intentando sumar los valores de las, ¿no? Ah, claro. Bien, entonces es relativo, entonces a macro 3 Ya, es pues. relativa, así nos podemos dar cuenta. Bien, eso es lo que he querido explicarles, chicos, con respecto al botón de formulario, ¿no? Y así uno puede ir creando botones de acuerdo a lo que yo requiero para ejecutar macros y no tener que estar acordándome cuál es la combinación de teclas, ¿no? Entonces uno le pone un nombre, siempre traten de ponerle un nombre que les haga recordar qué es lo que va a hacer. Claro, en este caso yo les he puesto macro 1 porque fueron ejemplos que les he dado, ¿no? Pero siempre uno le trata de poner un nombre que haga recordar qué proceso va a realizar. Muy bien. Bueno, bien, alumnos, entonces las últimas clases hicimos el proceso de cálculo de todo esto, ¿verdad? ¿Recuerdan? Pero como les digo, este es en el caso que este cuadro sea estático, que no se incrementara. Podríamos hacer toda una macro que calcule todo este grupo de valores, así como lo hicimos esa vez, por todos los pasos que hicimos. Pero
Supongamos que este cuadro de datos, tengamos que insertar una fila más. ¿Por qué? Porque tenemos que adicionar un medidor con otros datos, porque en la vida real sucede eso, ¿no? Siempre hay personas que piden servicio de luz y va a haber necesidad de agregar nuevas filas de datos. Entonces, si yo creo mi macro para que ejecute un grupo de valores nada más constante, no me va a tener en cuenta esto, no lo va a calcular. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que eso no suceda? Bueno, yo les puedo indicar lo siguiente. Les podría, mejor hacemos una macro, realizamos una macro que haga el proceso para todas estas celdas de esta primera fila, y para luego a continuación poder luego usar esa misma macro para hacer el cálculo de todas las otras filas que yo requiera, e inclusive las nuevas que podrían aparecer, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿Aló? Disculpen, chicos. Ya, yo digo, ¿cómo podríamos crear la macro que me permita hacer todo el proceso de este grupo de valores? ¿Me pueden indicar rápidamente, chicos, por favor? ¿Aló? ¿No están? ¿O no me escuchan? Chicos, pregunto, ¿cómo podría hacer para poder sumar ese grupo de valores de esa primera fila de datos para calcular? Usando una macro relativa. Ajá, macro relativa. ¿Alguien más tiene otra opinión? Sí, profe, la macro relativa. Claro, no puede ser absoluta. Ronaldo, ¿no puede ser absoluta? ¿Cuál? La macro que voy a crear. Que tú me dices que tú me dices que es relativa, pero yo te pregunto, ¿no podría ser absoluta? Bien. También podría ser, profe. No, no podría ser absoluta. ¿Sabes por qué? A ver qué dice. Sí. Claro, Joshua dice que no, que tiene que ser relativo. Porque no puede ser absoluto, porque si yo creo la macro como absoluto, por ejemplo, para que haga el cálculo de todo este grupo de valores, ¿sí? Lo va a hacer para este grupo de valores. Y siempre donde yo quiera calcular, supongamos que quiero calcular este grupo de valores de la segunda fila, no me va a hacer el cálculo de la segunda, porque como lo he creado como macro absoluto, siempre va a ser el cálculo de los datos de la primera fila, nada más, siempre los datos de la primera fila. Y no va a ser otro cálculo más que ese. Entonces, necesariamente, cuando voy a crear la macro, tengo que crearlo como macro relativa. Entonces, ¿qué hago para ello? A ver, ¿qué hago para ello? A ver, un ratito. Claro, yo se dice que solo va a hablar un grupo de valores y los demás no. Claro, tienes razón. Entonces, ¿qué hago para hacer los cálculos? Me ubico en la celda donde voy a hacer el primer cálculo y voy a ir a vista, macros, grabar macro. Y ahí le va a dar por nombre, por defecto, macro 5. Lo dejamos con ese nombre. Y le voy a dar una combinación de teclas, control H, H minúscula, ¿no? Y voy a aceptar. A partir de ahí, no, perdón, algún detalle. Me estoy olvidando de algo. Si lo voy a crear como macro relativa, ¿qué debía haber hecho primero? A ver, ¿alguien me puede indicar el proceso que debía haber hecho primero antes de ubicarme ahí, en esa celda donde estoy? Ronaldo, ¿qué debo hacer primero?
Ubicarse en la celda. Y ya me ubiqué, estoy ahí. ¿Qué más? Ah, ya. ¿Qué más hago? Macros y usar referencia relativa. Sí, eso es lo primero que tengo que hacer. Me ubico en la celda, después macros, usar referencias relativas, porque lo quiero crear como macro relativa. Ahí recién luego hago macros, ahí recién luego hago macros y grabar macro. Ahí recién le hago la combinación de teclas esa que dijimos, control H, y aceptamos. Y comencemos a hacer los cálculos. Para hallar el consumo actual, le dices es el actual menos el anterior. Entonces mi fórmula va a ser igual el actual menos el anterior. Como quiero irme a la derecha, pulso la tecla Tab de tabulación. ¿Qué pasó con Fedra? Un ratito, por favor, algo está pasando. Vamos a crear una macro relativa para hacer todos estos cálculos. Entonces, como voy a crear una macro relativa, hago macros. A ver, ya estaba grabando. Ay, lo malo es que lo dejé grabando, no me percaté de eso. Y a ver, como voy a crear una nueva macro relativa, hago macros, usar referencias relativas, luego macros, grabar macro. Me aparece el nombre de la macro, le doy una combinación de teclas control C. Por ejemplo, para este caso, acepto. Y luego comienzo a hacer el cálculo. Para hallar el consumo actual me dicen que debo restar la lectura actual menos lectura anterior. Pulso la tecla Tab para ir a la derecha. Ya tengo el resultado ahí. El costo por consumo, ¿qué es? El costo por consumo es el consumo actual por el costo por kilovatio, que lo tengo acá arriba. Entonces hago igual el consumo actual por este costo por kilowatts. Pero siempre debe hacer el cálculo para esta misma posición de celda, que es la I7. Entonces, como siempre va a hacerse el cálculo para esta misma posición de celda, la celda I7 debe ser absoluta. Por eso es que antes de pulsar Enter o aceptar ese dato, lo convierto a absoluta, la I7, pulsando la tecla F4. Lo selecciono, F4. ¿Listo? Ya está como absoluta. Ahora sí pulso la tecla Tab para ir a la derecha. Ahora el mantenimiento tengo que calcular. El mantenimiento dice es el costo por consumo por porcentaje de mantenimiento que también tengo en esta celda. Entonces, para hacer ese cálculo hago igual el costo por consumo por porcentaje de mantenimiento, que es esta celda. Pero siempre esta celda va a ser constante. Para todas las filas siempre el cálculo va a ser con respecto a esa celda I8. Entonces, por eso, antes de aceptarlo, el dato, la fórmula, el resultado de la fórmula, lo selecciono y lo convierto a absoluto. Una vez que he hecho esto, pulso la tecla Tab. Ya tengo el resultado. El total me dicen que es el costo por consumo más mantenimiento. O sea, es una simple suma. Pongo igual costo por consumo más mantenimiento. Y pulso la tecla Tab para irme a la derecha. Ya tengo el resultado. Ahora me dicen que el IGB es el total por el porcentaje de IGB. Entonces me ubico ahí. Pongo igual el total por el porcentaje de IGB. Pero el IGB va a ser constante para todas las otras filas también. Entonces, antes de aceptar ese dato, selecciono el I9, pulso la tecla F4. Y luego pulso Tab. Ya estoy en neto a pagar. Y el neto a pagar es total más IGB. Entonces, ahí estando, hago igual total más IGB. Una vez que hago esto, pulso la tecla Tab y ya tengo el resultado de todo ese proceso de cálculo de esa primera fila. Una vez que hago eso, ya puedo detener la macro. Al detener la macro, ya la macro ya se va a poder ejecutar. Pero como les dije, ya no quiero estar acordándome de la combinación de teclas de la macro última que he creado, ¿no? Que fue la macro 6. Entonces, para no estar acordándome, agrego en desarrollador, voy a desarrollador, voy a insertar, voy a botón control de formulario,
y dibujo un botón, ya, en el lugar donde ustedes quieran ponerlo. Y a ese botón le asigno la macro 6, que es la que acabo de crear. Y ahí acepto. Quiero darle el nombre para recordarme, ya le puedo poner el nombre. Ya, ese nombre, por ejemplo, ¿no? Algo así abajo ya lo había dejado. Hago clic fuera y ya está. Ya existe el botón de formulario cálculos. Entonces, ¿qué hago? Como lo he creado como relativo, me ubico aquí y ¿qué debo hacer? Cálculos. ¿Qué pasó? ¿Algo nos hemos equivocado? En ese instante creo que cambiamos el... A ver, porque no debería ser así. Si supuestamente desde acá comenzamos, debería ser el proceso de cálculo. Algo ha pasado al momento de crear. ¿Qué podría haber pasado, chicos? Porque yo algún botón similar he creado, que también con cálculo, algo ahí, porque yo lo había preparado ya. Me ubico ahí, pulso cálculo. Ese sí se ha hecho bien. Así debería salir ese botón. Algo está pasando. Al momento de crearlo nos hemos equivocado en algo. O me he equivocado en algo. ¿Ve? Así. Me ubico acá y el botón hace lo que se indicó. Así debería ser este botón. Entonces, eso significa que al momento de crearlo, algo hemos cometido error. ¿Alguien podría darse cuenta cuál fue el error? De repente fue porque yo lo dejé, recuerdan, lo dejé grabando ahí, estaba grabando la macro y luego lo cancelé y parece que ahí hubo un conflicto. Pero el proceso es el que le acabo de indicar, ¿no? Profesor, y una pregunta, ¿por qué hizo doble botón? No, es que ya tenía este botón de aquí. Si no, yo quería volverlo a explicar para que ustedes vean, pero al momento de crear esta otra macro, parece que ha habido algún problema, algún inconveniente que se ha suscitado al momento de la creación. Y eso es, bueno, lo que yo quiero consultar. ¿Ustedes han entendido la idea? ¿Algún problema, chicos? Sino que... ¿Podría repetir la última parte? Mire, yo vamos a crear otra macro. No sé por qué ha pasado este problema, ¿ya? Me ubico ahí. Macros, voy a usar referencias relativas. Ya, ahora macros, grabar macro. Ya, le voy a poner otra, voy a volverlo a hacer porque no nos vamos a quedar con la duda. Ya, aceptamos. A veces puede suceder eso, ¿no? Entonces ya comienzo a hacer los cálculos que ya habíamos... Voy ahí. Ahora igual. El consumo actual por el costo por kilovatio, esto lo convierto a absoluto con F4 y pulso Tab, ya está. Ahora el mantenimiento va a ser igual a el costo por consumo por porcentaje de mantenimiento. El costo por consumo es este por porcentaje de mantenimiento y ese también va a ser constante, entonces el I8 lo convierto a absoluto, F4, pulso la tecla Tab. Ahora el total me dicen que va a ser igual a costo por consumo más mantenimiento. Pulso Tab, ya está. Ahora el IGB, ¿cómo lo voy a calcular? Eso sería igual el total por el porcentaje de IGB, que también va a ser constante, entonces el I9 también lo tengo que convertir a absoluto. Y ahí pulsamos Tab. Listo, el neto a pagar es la suma del total más el IGB. Hecho esto, pulso Tab y ya está. Una vez que se hizo todo el cálculo, recién detengo la grabación. Listo, ya está. Entonces, yo me ubico acá. ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Cuál fue la combinación de teclas para la última macro? Control U, creo le puse, ¿no? O U minúscula, ya. Ya, pero voy a crear un botón, porque la idea es también crear el botón. En desarrollador voy a insertar, botón de formulario, lo dibujo. Listo, macro 7 es la última. Acepto. Ya le asignamos, le doy el nombre.
Macro 7, ya está. Hago clic fuera. Ahora sí, me ubico acá y debería calcular todo esto, porque eso es lo que se ha indicado al momento de él, ¿no? Ahora sí, ¿ves? Hace un ratito pasó algo que no debió haber sucedido. ¿Ves? Cada vez que me ubique aquí, en la misma posición, ejecuta los cálculos para los que fueron creados, ¿eh? Ahora sí. Bien, chicos, eso es lo que yo he querido explicarles ya con referente a la clase de hoy. En base a esto, yo les estoy dejando una actividad que van a ustedes desarrollar. La actividad está en asignaciones, donde ustedes van a tener que hacer un cálculo de algo similar. La tarea no lo tengo acá, pero en el aula virtual les he dejado la actividad que vamos a desarrollar, ¿ya? Es sobre un cuadro, es similar al que hemos hecho. Ahí ustedes tienen que hacer cálculos de macros relativas para los diferentes cálculos que se van a plantear ahí. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo está bien. Bien, chicos. Chicos, antes de que me olvide, ustedes tienen la clase con la profesora Rita a las 4 de la tarde. Sí. Ya, la profesora Rita ha tenido un inconveniente. Pido por favor que le disculpen por hoy, porque hoy día no va a poder asistir a las 4 de la tarde, ¿ya? O sea que no va a haber clases hoy a las 4. No va a poder haber clases. ¿Sí? Por favor. Gracias a Dios. Disculpen a la profesora Rita. Que nos pidió lo iba a Que hacer no se ahorita. preocupe. Perdón, ¿qué me Que no dices? se preocupe, que usted tome Un su tiempo. trabajo que Ya. nos dejó lo iba a hacer ahorita. Ya. Pero ahora tengo hasta mañana, ¿no, profe? Yo sí lo tenía, profesor, yo ya lo tenía todo. Ya, chicos. Mañana sí, ¿no, profe? Mañana si tienen también, mañana supongo que sí, no creo, es por hoy nada más está indicando, ¿ya? Por hoy nada Ya, más. profe, ya. Muchas gracias por la noticia. Claro, sí, por Nos favor. alegró el día. Ya, chicos, entonces ¿Qué pasa? ha sido un gusto verlos. Por favor, conversen con algún compañero si es que lo ven, que tenga cuidado de no estar profe, faltando. Cuídese. Y ahora sí, Bueno, chao. profe, adiósito. Ya, cuídense, hasta luego, chao.